Gravísimo chivatazo del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a José Luis Ábalos durante el año 2023, alertándole de que su amigo Koldo García estaba siendo investigado por la Guardia Civil. ¿Qué responsabilidad política y sobre todo jurídico-penal puede derivarse de este gravísimo hecho? Veámoslo. Santos Cerdán entra en la cárcel y los otros miembros conocidos de la trama de corrupción dentro del Partido Socialista Obrero Español comienzan a lanzar recados y amenazas veladas contra el mismísimo presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y es que hoy José Luis Ábalos, en una entrevista concedida a OK Diario, en principio un periódico no demasiado alineado con su línea ideológica y con los intereses de su partido, ha revelado que el 28 de septiembre de 2023, 5 meses antes de que estallara públicamente el caso Koldo García, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, se reunió en la Moncloa con José Luis Ábalos y le reveló que la Guardia Civil, la UCO, estaba investigando a Koldo García. El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha confirmado en una extensa conversación con OK Diario que Pedro Sánchez le reveló personalmente en la Moncloa, el 28 de septiembre de 2023, que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil estaba investigando a su exasesor Koldo García. Este chivatazo que el presidente le dio a su exministro de Transportes se produjo exactamente 5 meses y una semana antes de que el escándalo saltase a la primera plana mediática con la detención de quien fuera su asesor en el ministerio. Sánchez informó a Ábalos de la investigación el 28 de septiembre de 2023 y la Guardia Civil detuvo a Koldo García en la mañana del 20 de febrero de 2024. Dejando de lado que estas nuevas revelaciones ponen de manifiesto que José Luis Ábalos, vaya sorpresa, ha mentido siempre en estas investigaciones de corrupción que lo salpican de lleno, porque recordemos cómo se hizo el sorprendido José Luis Ábalos durante esa mañana del 20 de febrero de 2024 en la que se detuvo a Koldo García. No tengo ni idea, o sea, es que me he enterado ahora, ¿no? Me he quedado estupefacto con esto. Pero no tengo más información que lo que he leído, y lo que he leído es que encima dice que es secreto. Ojalá me pueda informar y espero tener información, ¿no? Porque duelen estas cosas, claro. Es que me cuesta creerlo, ¿no? Por eso mismo, primero porque es un golpe, segundo porque me parece increíble, no sé, pero bueno. Se quedó estupefacto por una información que él mismo ahora reconoce que había recibido por boca del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, 5 meses antes de que se quedara tan estupefacto. Debe de ser que la estupefacción le duró durante muchos meses. Pero bueno, dejando de lado la mendacidad sistémica de José Luis Ábalos, estas nuevas revelaciones son especialmente graves para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Lo son en primer lugar desde un punto de vista político porque la defensa propagandística que ha ido construyendo el PSOE durante los últimos días para justificar que sus 2 exsecretarios de organización hayan estado implicados en una trama generalizada de corrupción dentro del partido y dentro del gobierno de España ha sido que Pedro Sánchez nada más tuvo conocimiento de esta corrupción, actuó de manera muy contundente contra ella, que no han estado meses o incluso años tapando, amparando la corrupción dentro del partido y dentro del gobierno, sino que han actuado de manera muy resolutiva. Pues bien, ahora resulta que ya al menos en septiembre del año 2023, Pedro Sánchez tenía conocimiento de que la Guardia Civil estaba investigando a Koldo García por casos de corrupción que afectaban de lleno a su gobierno y a su partido. ¿Y qué hizo Pedro Sánchez en septiembre de 2023 cuando, como tarde, tuvo conocimiento de la corrupción en su partido y en su gobierno? Pues por un lado darle el chivatazo a José Luis Ábalos y por otro emprender una ofensiva contra los medios de comunicación calificando de desinformación, máquina del fango o fachosfera a todos aquellos periodistas que estaban desvelando
el contenido obsceno de esta trama de corrupción. En lugar de perseguir a los corruptos dentro de su partido y dentro de su gobierno, los protegió dándoles información secreta y a su vez se dedicó a perseguir a aquellos periodistas que estaban informando y denunciando la corrupción que Pedro Sánchez sabía que la Guardia Civil estaba investigando dentro de su partido y dentro de su gobierno. Por tanto, tiene pinta de que Pedro Sánchez nos está mintiendo tan bien o tan mal como nos mentía José Luis Ábalos en febrero de 2024, cuando decía que estaba estupefacto por conocer que la Guardia Civil estaba investigando y que había acabado de detener a su exasesor Koldo García por corrupción. Sánchez está empleando exactamente la misma técnica que José Luis Ábalos. Yo no sabía nada, me enteré por la prensa. Estoy muy dolido personalmente, estoy estupefacto por lo que me está contando. Bueno, ya sabemos, o al menos eso nos dice José Luis Ábalos, que Pedro Sánchez estaba muy al tanto de al menos las sospechas de corrupción en su partido y en su gobierno desde hace casi 2 años. Y en 2 años no ha hecho nada salvo cuando el escándalo ha saltado a la opinión pública y, por tanto, estaba mediáticamente obligado a responder. Pero cuidado, la gravedad de este chivatazo de Pedro Sánchez a José Luis Ábalos no se limita al terreno estrictamente político, sino que también puede haber implicaciones jurídico-penales. Y es que Pedro Sánchez podría haber incurrido en un delito de revelación de secretos, tipificado en el artículo 417 del Código Penal. La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de 12 a 18 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años. Si de la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 3 a 5 años. La información de que la Guardia Civil estaba investigando a Koldo García era una información secreta que no debía ser revelada, y mucho menos revelada a un posible cómplice de Koldo García, como José Luis Ábalos. Al fin y al cabo, si Koldo García no sabía que estaba siendo investigado, José Luis Ábalos, el 28 de septiembre de 2023, pudo haberle transmitido esa información a Koldo García para que destruyera pruebas. O el propio José Luis Ábalos, siendo consciente de que la Guardia Civil ya estaba investigando a Koldo García y de que posteriormente podría ir a por él, también pudo, a partir de ese momento, comenzar a destruir pruebas. O de nuevo, José Luis Ábalos pudo comunicarse con Santos Cerdán para informarle de que Koldo García ya estaba siendo investigado por la Guardia Civil y, a su vez, Santos Cerdán pudo proceder a destruir pruebas. Si es cierto lo que cuenta José Luis Ábalos, que Pedro Sánchez le transmitió el 28 de septiembre de 2023 que Koldo García, su exasesor, estaba siendo investigado por la Guardia Civil, eso constituye una transferencia de información que no debía serle revelada a José Luis Ábalos y que además puede haber supuesto un perjuicio para la causa pública de esa investigación, lo que por tanto sería compatible con una pena de prisión de 1 a 3 años y con una inhabilitación para cargo público durante un periodo de 3 a 5 años. Vamos, que después de esta revelación de José Luis Ábalos, Pedro Sánchez debería ser investigado por presunta revelación de secretos. Más allá de la responsabilidad política que se deriva de haber vuelto a mentir a los españoles, en este caso respecto al momento en el que tuvo conocimiento sobre los casos de corrupción, sobre los posibles casos de corrupción dentro de su partido, y respecto a la muy tardía respuesta que dio a esos posibles casos de corrupción, en este caso también existe una posible responsabilidad jurídico-penal. Los indicios de corrupción rodean cada vez más al presidente del gobierno
y va siendo hora de que se le acabe la impunidad.